Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Gustavo por la invitación que me ha hecho. Vamos a tratar de, por lo corto del tiempo y lo extenso del tema, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, ¿no? Vamos a hacer los ritmos ecuatorianos de la manera más corta que se pueda. Ha habido varios autores que han hablado acerca de los ritmos ecuatorianos. Los más importantes podríamos decirle a Segundo Luis Moreno, Luis Humberto Salgado, el maestro Gerardo Guevara, el maestro Enrique Sánchez tiene una importante monografía que nos va a acompañar esta noche. Y Juan Mullo también nos ha enseñado bastante de sus estudios. Ellos, al tratar de sintetizar lo que ellos nos han dicho, yo diría lo siguiente. En los pueblos primitivos muchos autores han dicho que la base de la noción del ritmo viene dado por el ritmo cardíaco. Entonces, en diferentes culturas esto es una constante. El ritmo cardíaco sería más o menos de esto. ¿No es cierto? Esa sería la primera noción del ritmo y la raíz de donde se derivarían nuestros ritmos andinos originarios. Partiendo de esta idea, es muy parecido, solo cambia ahí unos acentos pequeños, ¿no? Y el yarabí, que sería europea. Entonces, al ganar más presencia la europea, pierde terreno la indígena. Entonces, los ritmos desde esta raíz empiezan a cambiar. Podríamos decir que el danzante, al hacerse un poco más rápido y al reemplazarse el tambor por la caja, por la guitarra, aparece el rasgueo. Y con este rasgueo ya tenemos una tonada. Podríamos mostrar en la tonada también hay tres tipos de tonada. Conversábamos con el maestro Juan Mullo el otro día y analizábamos que hay una tonada en 3/4 que es muy usual en la zona de Chimborazo, que es muy indígena. La tonada criolla, que es la más difundida en nuestra música nacional, y una tonada republicana, como le habíamos bautizado, que casi no es muy conocida y por lo general se toca en tonalidad mayor. Un pequeño ejemplo de tonada podría ser este. La tonada mestiza, que es la más común, ¿no? Es solo un ejemplo del rasgueo. Ya vamos a tocar con los invitados unos temas que nos van a graficar mejor. Este es el acompañamiento con el rasgueo. En la tonada indígena hay una canción que es muy conocida más como un yumbo, ¿no?, del maestro Bonilla, que es el Atahualpa, pero en las primeras grabaciones consta como una tonada. Entonces ellos le hacían más o menos así. Este ritmo se grabó al principio, que es más bien una tonada indígena. Y en la tonada mestiza es un ritmo que se parece muchísimo a lo que después vino a ser la chilena, ¿no es cierto? Que sería esto más o menos.
poquísimos ejemplos y se le tocaba en tonalidad mayor. Es muy parecida a la que después vino a ser la chilena, que ya vamos a ver. Del lado del yarabí nos ha parecido que se derivan todos estos ritmos 6 octavos y 3/4, que son un gran género, ¿no?, que le habíamos puesto como aire típicos. Es un gran grupo en donde aquí ya entran todos los tipos de albazo, el cachuyapi, todos los aires tradicionales. Ya vamos a ir viendo de uno en uno, ¿no? En el albazo podríamos ver que es el más conocido y más típico, que es el albazo número 1 que le habíamos puesto, que es a tierra, ¿no es cierto? El albazo número 2 podemos verle que es así, ¿no es cierto? Sería... Luego tenemos lo que conocemos como cachuyapi, que sería una muestra esto. Y de ahí tenemos lo que yo he denominado los aires tradicionales, ¿no?, que no entran en ninguno de estos. Y podríamos tocar aquí este tema muy conocido. Serían aires tradicionales, y hay más también que no entran en ninguno de los anteriores. Podríamos aquí seguir con la chilena, que es ya un poco más actual, ¿no?, y podríamos mostrar que se tocaría así.
ritmo de la bomba ya es mucho más actual y viene, como todos sabemos, de la zona afroecuatoriana. Aquí podemos notar claramente una influencia colombiana y de la música caribeña, ¿no? de la música del son y todo eso. Me ha parecido que hay dos maneras de tocar la bomba. Sería esta. Es la forma más campesina de la bomba. Hay una forma un poco más, más ciudadana, digamos, ya más moderna, que era así. Esta es una segunda bomba. Hay un ritmo también que no es muy conocido entre la música de Chota, que se llama el Cimamoy, que está muy poco documentado, pero más o menos ellos hacen esto. Es el ritmo de los morenos. Allá tenemos el alza, que viene a ser una especie de muestra arqueológica. Es bastante antiguo, se remonta a los bailes de salón del siglo XIX. Se dice que el Mariscal Sucre bailaba los alzas cuando vino acá a Quito, y después de las batallas hubo fiesta para festejar. Entonces es un ritmo que ya se bailó en el siglo XIX temprano. De los pocos alzas que nos sobreviven, el más conocido es el alza que te han visto, ¿no es cierto? En la guitarra es un poco diferente a lo que se oye cantando, y he visto que los mayores tocaban el alza que te han visto así. Vamos avanzando. Y ahí hemos llegado a la música, digamos, más moderna, que hemos puesto al pasillo y al pasacalle. El pasillo, como todos sabemos, no es una música original de aquí, ¿no? Pero echó raíces en el siglo XIX. Se supone que en los funerales de García Moreno vino una delegación colombiana a las fiestas funerales, y ahí se escuchó por primera vez pasillos aquí en Quito, y causaron ahí impresión en los compositores de esa época. Entre los primeros compositores de esa época que ya empezaban a componer pasillos ecuatorianos estaba Aparicio Córdoba, y según tengo entendido, él tiene el pasillo documentado más antiguo aquí en el Ecuador, que se llama Los Bandidos. También está ahí Carlos Amado Ortiz, y en el pasillo tenemos varias maneras de tocar el pasillo. Hay un pasillo que es más ligero, que nos muestra mucho más su cercanía a la música colombiana. El pasillo más dramático y sentimental que nos trae a la época de oro de la música ecuatoriana, más o menos
los años 30 y 50. De ahí viene este pasillo bolero que aparece luego de la llegada de los requintos acá, que trae un nuevo lenguaje, ¿no?, para interpretarse. Estamos hablando hasta el año 70 y a partir de ahí también aparece el pasillo rocola, que es otra manera de interpretar el pasillo. Y hoy que tenemos influencias contemporáneas sobre el pasillo de géneros del world music, que se dice como jazz, funk, bossa, que se hacen cosas mucho más contemporáneas. Del pasillo ya vamos a interpretar con los invitados unos pasillitos. Y del pasacalle podríamos decir que normalmente se le ubica como un género que nace de la influencia de la música española, del pasodoble. Aquí en Quito había mucha afición taurina. Pero a mí más me ha parecido que la influencia definitiva para el pasacalle criollo viene desde el lado de México con su cine mexicano que nos invadió en la década del 40, 50 y es mucho más bailable, ¿no? Y el pasacalle ecuatoriano es bailable por excelencia y también nos refiere siempre